Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, es una gran bendición estar con ustedes en esta hora para compartir Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana y como bien habíamos informado, para este día estaremos tratando Historias Sándwich en su segunda parte. Es el tema que estaremos tratando en el día de hoy, por lo que pedimos de todo corazón asegurarnos siempre la presencia del Espíritu Santo en la medida en que ponemos nuestras Biblias en manos, guía de estudio. Y quisiéramos saludar en esta hora, como siempre, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros aquí en los comentarios a estas lecciones. Pastor, nuestro Dios del cielo sigue derramando bendiciones sobre usted y los suyos. Muchas gracias, mi querido y estimado pastor Juan Francisco Scroggins Wadner. Oye, ese énfasis que usted hizo al final me llamó la atención porque como sentando, ¿verdad? Y reafirmando, confirmando que es así ya. Así el pastor Machuca. No. Estamos conscientes de que ese es el nombre completo. ¿Y a usted le gusta su Mi apellido nombre artístico? completo. No, sabe que el nombre artístico la gente... Qué bueno. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas de la iglesia que también son parte de Radio Amanecer en Estudio, así como la Gran Hermandad en República Dominicana y más allá en el mundo, conectados a través de la radio en YouTube y las diferentes plataformas que se usan para unirse a nuestro estudio. También aquí en República Dominicana, de manera especial, saludo a la clase pastoral dominicana. Aquellos pastores que siempre están atentos, que nos hacen comentarios, reafirman y certifican y sugieren y comentan. Qué bueno, eso nos enriquece. Así que saludo a cada uno de ellos. De manera especial puntualizo el pastor Yumelcido Mercedes. ¿Sabe usted quién es? Sí, claro. Un saludo para él y su familia, así como también en Johan Herrera, aquí en San Cristóbal, y aquí en Centro Ciudad, a cada uno de nuestros compañeros en la zona 4. Dios bendiga a cada uno de ellos y sus familias, así como también a Emma Castillo. ¿Usted conoce la doctora Emma Castillo, pastor? Una persona que apreciamos y le manda saludo a usted y también a su familia. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Emma, por el saludo que nos envía, y ya estamos en condición de iniciar rápidamente lo que es el estudio para este día. Vamos a orar. Señor, a ti nos dirigimos con toda reverencia, pero con la seguridad de que siempre estás ahí para escuchar nuestras peticiones. Y una petición especial que te pedimos al estudiar la palabra de Dios es que nos asista con la presencia de tu Santo Espíritu, porque Él es quien inspira las Sagradas Escrituras, y este tiempo lo dedicamos para estudiar la Biblia. Amén. Por eso queremos, Señor, darte muchísimas gracias ya de antemano, porque sabemos que ha de guiar este estudio conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Machuca, vamos a una segunda parte de lo que iniciamos en el día de ayer cuando estamos hablando sobre Historias Sándwich en su segunda parte, y tenemos como punto de referencia así de entrada un texto que nos da la oportunidad para entrarnos en lo que tiene que ver con esta segunda parte de lo que iniciamos ayer, Marcos capítulo 3, los versículos 20 y 21, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Oiga, cada vez que vemos la línea que lleva Marcos, nos damos cuenta que los mensajes, si siguen la nota que lleva Marcos, podrán entender el mensaje que hay en el centro de este tipo de historias sándwich. Porque
Los extremos hasta llegar al centro van a corresponder a ciertos paralelismos que van a transmitir, que van a presentar la misma idea en esencia de lo que quiere transmitir el autor del Evangelio, en este caso Marcos. En el caso de la lectura que el pastor tuvo en este momento, notamos que y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando vemos a Marcos hacer esta mención, y de una manera, si alguno diría, bueno, es que no conecta lo que está diciendo con lo que venía o precedía. No, mis queridos, deben entender el tipo de historia y como lo hemos venido mencionando. Los evangelios de Mateo y de Lucas, en el comentario que hacen con respecto a esta curación del endemoniado ciego y mudo, vemos que en Marcos no se registra el episodio, la sanidad de esta persona, pero sí es presentada la queja y lo que estuvieron diciendo los escribas y los fariseos con respecto a esto, de que Jesús echaba el demonio o curaba a través de o por medio de Beelzebú, es decir, que era un instrumento del demonio para realizar tales milagros. Esta es la línea que vemos que los escribas y los fariseos, los dirigentes principales, tienen en relación con la obra que viene realizando Jesucristo. Fíjense que es el mismo contraste que se va a presentar porque Jesús viene literalmente luchando contra el mismo Satanás en cada una de las manifestaciones que encontramos. Ahora, con el relato que nos presenta esto, nuevamente significa el mismo uso que viene haciendo Marcos de la palabra palín, que es otra vez, nuevamente, significando que se dio el acontecimiento previo cuando Jesús hizo la sanidad de la suegra de Pedro y que después de la puesta de sol vino una gran multitud cuando se dieron cuenta que estaba en casa. Entonces, aquí Marcos menciona de manera directa lo que hicieron ellos, no de una manera específica el milagro. Ok, en relación con el lugar y ubicar de manera cronológica los hechos, da a entender que este registro se verifica. Aquí podemos ver la secuencia que Marcos une con el relato tanto de la sanidad de la persona que se está mencionando, así como las declaraciones de los escribas y los fariseos y lo que dice y hace la familia. ¿Qué ironía es esta, pastor, la que encontramos aquí? Que los escribas y los fariseos dicen que este hombre es usado por el enemigo y la familia, en su forma de venir a buscar a Jesús, por lo mismo que está pasando, dicen, no, es que está fuera de sí, está loco. Pero es que el texto bíblico da algunas informaciones muy interesantes, tal y como el escritor bíblico lo presenta, de esta forma. Fíjese que cuando uno quiere investigar algún hecho, en comunicación se nos enseña que cuando usted quiere hacer un buen reportaje, usted va al lugar de los hechos, busca diferentes fuentes, confirma que esas fuentes están coincidiendo en un punto y usted hace un reporte excelente. Aquí, en este caso, Marcos, al investigar las cosas que acontecieron en torno a la vida de nuestro Señor Jesucristo, presenta unos detalles que son muy, muy importantes. Investigó el hecho de que Jesús y sus discípulos estaban tan activos en sus tareas, en sus labores, especialmente el Maestro Cristo Jesús, en sanar personas y bendecir a una gran comunidad y producir un servicio a favor de aquellos necesitados que parece ser como que se le olvidaba a veces hasta comer. Usted sabe, Pastor Machuca, que cuando nosotros nos afanamos mucho y trabajamos lo suficientemente fuerte y nos olvidamos de comer, llega un momento en que algunas personas definitivamente pierden la memoria y tienen problemas de aquí, del cerebro, y empiezan a exteriorizar algunas
algún signo que podría decir algún especialista, hay que cuidarlo porque parece ser que sus ideas no están muy conexas, porque cuando tú no descansas, tú no te alimentas, no descansas, alimentas y haces ciertas actividades, posiblemente se pueden dar algún tipo de desconexión de la realidad. Pero aquí no es el caso de Jesús. Jesús, definitivamente haciendo la labor de su Padre, entendía, como dijimos en una ocasión, que le queda poco tiempo en un ministerio de apenas 3 años y medio, y él entendía la gran responsabilidad y por qué había venido al mundo para servir, y de ahí tantos milagros, tantas actividades a favor de la gente que a veces sí ciertamente se lo olvidaba que tenía que comer. En una ocasión usted recuerda que cuando él estaba realizando un diálogo importante con una persona allí junto a un pozo, la mujer samaritana, se le olvidó el alimento material y dijo, ¿Usted no conocen un alimento que yo conozco? Porque el alimento mío es hacer la voluntad de mi Padre. En eso estaba enfocado Jesucristo. Y lo penoso del caso es cómo finaliza el texto bíblico diciendo, y que ya usted básicamente entró en detalles en esto. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Estamos hablando, señores, de sus familiares, su familia, sus hermanos, la gente que estaba con él. Pero uno debería inferir algunas cosas. Como Jesús posiblemente era el menor, y así es, el menor entre sus hermanos, los hijos de José, pues usted debe recordar que mayormente la persona de más alto rango en términos de edad es ese. Y como Jesús hacía actividades por encima de sus hermanos en torno a la obra que Dios le había dado, pues posiblemente allí había algún tipo de celo. Algunos de sus hermanos decían que no les respetaba, y vivían en confrontación directa con Jesús, y quizás con María su madre, y José el padre de ellos, y María la madre de Jesús. Entonces en este caso es muy fácil ellos alinearse con eso, pero difícil de entender que una persona empeñada en hacer obras de bien y que tiene un pensamiento bastante cuerdo, brillante, usted se vaya a confabular con los escribas y los fariseos para acusar a Jesús y decirle que posiblemente él estaba teniendo problema aquí de la mente. Eso es muy bajo. Usted no puede dar declaraciones de una persona o de alguien de esa manera cuando usted no tiene quizás alguna referencia médica para decir esto, sencillamente por celos, porque no está de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo, y especialmente con esos fariseos que eran dirigidos por el mismo demonio, por Satanás, y los familiares de Jesús se alinean a favor de ellos para decir que Jesús estaba fuera de sí. Sí, decir que estaba fuera de sí es una persona mentalmente desequilibrada. Y esta estrecha semejanza que se da específicamente entre los parientes de Jesús y la acusación presentada por los escribas de que Jesús estaba unido con un tipo de mensaje por el uso del maligno, esto podría explicar la información del capítulo 3, versículo 21, como una introducción a la acusación de que Jesús era un instrumento de Belcebú, como ya bien lo mencionábamos. Esta declaración ahora la presentamos como lo que se viene dando en el paralelismo que estamos usando. Fíjese el contraste que se da entre la historia exterior y la historia interior. Esta que ocupa ahora el tercer lugar, en contraste ya con la que es de fuera, uniendo criterios, realmente es similar la opinión, por lo que significaba esto en lo que usted está mencionando. La familia misma de Jesús tiene una opinión semejante a los fariseos. La familia dice que está loco, y los escribas y fariseos dicen no, que este es poseído del diablo. Este contraste que se da, y unido a un mismo énfasis, a una misma opinión, te da a entender que dentro del centro de estas historias, que son relatos sucesivos uno tras otro, vamos a encontrar que realmente la lucha grande, fiera, la mayor dificultad está
en la lucha que tiene el Señor Jesucristo con el mismo diablo. Por eso ha venido manifestándose, poseyendo a una persona, en enfermedades, en discusiones que vienen a enfrentar, a decir y a presentar a Jesús para que se equivoque o haga otras cosas. Por eso ellos mismos deciden, a partir de uno de los relatos, como decíamos la semana pasada, deciden prenderle, deciden preparar todo para matarlo. O sea, de una u otra manera, el enemigo pone en gesta el plan para que el programa, el itinerario de Dios en la Biblia, como vemos que es la salvación, ahora con Jesucristo, que es quien confirma eso como el enviado, como el Mesías, como el ungido de Dios, Satanás intenta detener eso, porque él sabe que ya después de la segunda, a la segunda mitad del libro, vamos a encontrar dirigiéndose a una ruta. Y esa ruta lo llevaría a la cruz del Calvario, directamente. Bueno, es impresionante saber que cuando el enemigo se propone algo, esté utilizando a los que más deberían apoyar a Jesús. En este caso, los religiosos, escribas y fariseos que tenían alto conocimiento de las leyes y de los escritos del Antiguo Testamento, que señalaban directamente a Jesús como el Salvador. Sin embargo, ignoraron eso voluntariamente y no lograron interpretar el papel del Mesías, y entonces encontramos ahora a su familia. En Marcos capítulo 3, los versículos del 31 hasta el 35, allí se nos dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. La gente que estaba allí sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Usted notará, pastor, que en este relato bíblico, cuando uno trata de, a través de su voz, exteriorizar lo que posiblemente estaba sucediendo en el lugar, pues utilicé algunas expresiones no duras, porque a mí se me hace difícil pensar en el amado Hijo de Dios, en Jesucristo, el Padre de la cortesía, el Padre de la bondad, aquel que respeta los entornos familiares y lazos familiares, pudiese hablar en forma dura, con un tono como para despreciar la idea de que sus hermanos y su madre estaban allí buscándole. Entonces Jesús, para algunas personas les resulta extraña que él haya respondido de esa manera, pero yo sé que usted va a externar su opinión en torno a esto, pero piense por un momento cómo el Señor Jesucristo utiliza esta forma cortés para referirse a su familia, donde estaba su propia madre. Sin embargo, lo que nosotros pensamos es que Jesús trata de importantizar lo que es el reino de Dios. ¿Quiénes son mi padre, mi madre, mi hermano? Aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero no lo hace de manera desconsiderada, a sabiendas de que por el escrito sagrado nosotros entendemos que Jesús siempre respetaba a sus padres, a su madre, y también, por supuesto, con su accionar trataba de dar un ejemplo a su familia, a sus hermanos, porque me es necesario hacer la voluntad del que me envió, dice el maestro, y por eso le dice: ustedes que hacen la voluntad de mi Padre son considerados también como mi familia, mi padre, mi madre. Todos los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi familia. Podemos inferir, en este caso, lo relacionado a lo que viene presentando Jesús en su mensaje. Por la manera como usted lo está explicando, como usted lo estaba diciendo, podemos decir que el problema es que la familia de Jesús no está entonces a tono en la misma línea de la voluntad de Dios. Sí. Porque más que ser instrumentos de apoyo y de ayuda, lo que están siendo es instrumento para impedir el avance de Jesús en su ministerio. Por lo tanto, Él es el Hijo de Dios, y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. ¿Qué es lo que queremos nosotros enfatizar? Realmente,
cuando nosotros aceptamos a Cristo y decidimos seguirle, sirviéndole de corazón, haciendo un pacto con Él, realmente los miembros de la iglesia son nuestros hermanos y hermanas, son nuestros compañeros ahora, que juntos podemos avanzar en apoyo, en consideración, en ayuda. No es la primera vez ni es la última que me voy a referir a el apoyo que recibimos nosotros cuando entramos a la iglesia. Entender que yo soy el único miembro de la iglesia para entonces cuando entro, y después ver cómo se recibe el apoyo, la ayuda, la orientación, la enseñanza de personas de los diferentes órdenes que componen la iglesia, cómo nos ayudaron a que pudiéramos nosotros también echar hacia adelante, como si fuésemos literalmente hermanos de sangre. Llegamos a amarnos y a querernos de tal manera que ahí entonces es cuando yo aplico esto que Jesús está diciendo en su declaración. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de ¿quiénes? La voluntad de mi Padre. Uh-huh. Jesús es el Hijo. En su naturaleza, al humanarse, Jesús adoptó el lugar del hombre, del ser humano que se alejó de Dios por el pecado. Pero al nacer como 100% hombre, sin dejar de ser Dios, entonces es conocido como Hijo del Hombre, porque no vino en una esfera extraterrestre, como un hombre de las cavernas de la galaxia, que no sabemos su origen, nada de eso. No, Jesús vino a través de una familia humana. Por eso es que los dos relatos juntos en esta historia sándwich de Marcos contienen una profunda ironía en lo que se está manifestando tanto del lado de los escribas y los fariseos como también de lo que se está viendo por parte de su familia. Eso es así. Quiero apoyarme o tomar como punto de referencia su comentario final para hablar acerca de la íntima relación que Jesús quiere tener con sus hijos en esta tierra. Ya hemos analizado qué quiso decir Jesús con esto, con esa declaración, cuando dice, he aquí mi madre y mis hermanos son ustedes, porque están haciendo la voluntad de Dios. Y ese es un punto de referencia muy bueno para saber que Dios desea tener una relación más íntima y estrecha con sus hijos. Jesús desea siempre que podamos darle la importancia necesaria de hacer la voluntad de Dios. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe deben estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el parentesco humano. Por eso se dice en la Biblia que hay vínculos más estrechos que los familiares de sangre, algunos amigos. Y entonces Jesús estableció que los que hacen la voluntad de su Padre que le envió son sus amigos, y Cristo estuvo dispuesto a dar la vida y así lo hizo por sus amigos. Por lo tanto, es importante saber que los que hacen la voluntad de Dios iban a ser uno con Él, como Él era uno con su Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrecha que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptasen como su salvador personal, y aquí y allá. Un miembro individual de una familia es fiel a las convicciones de su conciencia y es obligado a permanecer solo. La línea demarcatoria se traza distintamente. Uno se coloca sobre la palabra de Dios, los otros sobre las tradiciones y los dichos de los hombres. Cuando nosotros vemos la historia y la analizamos muy de cerca, notaremos que a lo largo de la historia muchos cristianos se han visto separados de sus familiares, y sin duda esa situación es muy difícil. A todos los que les ha tocado por alguna situación apartarse, alejarse, separarse de sus familiares, ahora en este pasaje Marcos muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia que también nos puede servir a nosotros. Claramente Él entiende lo que eso significa y puede consolar a aquellos que están pasando por ese mismo proceso de dolor y tristeza a causa de lo que hace el Evangelio con una persona que lo une con la verdad y lo mueve a practicar la verdad en coinonía, en comunidad cristiana. Pero si tu familia,
si tus hermanos de sangre no comulgan contigo, no buscan contigo, no adoran contigo, no sirven contigo, por el contrario, se unen en otro tipo de cosas para que se neutralice y te apartes o no quieras. Ahí Lucas capítulo 12, versículo 53 y Lucas 14, 26 presenta un ejemplo de esto mismo que estamos mencionando. De manera directa, los evangelios son reincidentes en mencionar cómo algunos decidieron seguir a Jesús y otros no. Al seguir el camino que el enemigo quiere, lo que hacen es, más que beneficiarse, se oponen a Dios y esto acarrea malos resultados en su vida. Como consecuencia, lamentablemente vemos que hay perdición y además el ser humano alcanza una bajeza a tal nivel, no lo entiende porque el enemigo es quien está dirigiendo el proceso. Y debemos pedirle a Dios que nos ilumine para entender cuándo somos usados por Dios o cuándo nos dejamos usar por el enemigo para desobediencia o contrariar la obra que Dios mandó a que se estableciera. No permita, apreciado amigo, querido oyente, que las tradiciones te separen de Jesús y formen en ti, en tu ambiente, algún tipo de instrucción que la palabra de Dios nos dice. No importa de dónde venga, si hay familiares que se oponen a la obra del Señor Jesucristo, valora eso. Continúa predicándole y con tu ejemplo y con tu amor demuestra que ciertamente tú tienes una intimidad tan estrecha con nuestro Señor Jesucristo que Él se honra a través de las cosas que tú haces y dices. Eso es básicamente lo que en esta lección del día de hoy, Historia Sándwich, en la parte 2, nosotros hemos querido analizar. Hay que hacer siempre la voluntad de Dios porque más vale, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de los hombres, y para eso Dios nos ha llamado. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, Pastor Machuca. Yo quisiera invitarle para que usted amablemente pueda despedirnos en oración. Así es. Nuestro Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias porque nos das esa paz que les diste a los discípulos de Jesús en aquel tiempo. Aún contra viento y marea, oposición, rechazo, pudiste darle la fortaleza, la sabiduría para que se sobrepongan a esas situaciones, a circunstancias muy difíciles. Hoy también pedimos lo mismo, que en medio de las necesidades y los problemas de la vida, nada pueda contrariarnos, nada pueda llevarnos a desconectarnos de Cristo y abandonar el camino de la esperanza y la salvación. Por más, ayúdanos, Señor, a tomar cada día nuestra cruz y a seguirte y a obedecerte y a compartir el amor de Cristo que ha transformado nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias por el amor, gracias por la consideración, gracias por tantos dones inmerecidos. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.